La promesa la hizo en silencio, sin testigos, sin palabras grandes, sin necesidad de decirlo en voz alta, porque cuando algo se rompe de verdad, no hace falta explicarlo, simplemente lo sabes, lo sientes en la forma en que miras las cosas después, en la forma en que dejas de volver a ciertos lugares, en la forma en que decides no intentarlo otra vez. Mateo no volvió a mirar esa pista durante meses. Evitaba incluso pasar cerca, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que si lo hacía, algo dentro de él iba a cambiar, algo que había logrado mantener en calma desde aquel día, porque no fue una simple derrota lo que lo hizo irse, fue lo que vino después. Ese día no hubo gritos, no hubo enojo, no hubo excusas, solo silencio, el tipo de silencio que no se rompe fácilmente, el que se queda incluso cuando todo alrededor sigue funcionando como siempre. La gente habló, claro, como siempre lo hacen. Algunos dijeron que fue mala suerte, otros que había llegado demasiado lejos sin estar listo, otros simplemente dejaron de hablar de él, porque así funciona. Cuando alguien desaparece, el mundo no se detiene, solo sigue adelante. Pero para Mateo no fue tan simple, porque él sabía exactamente dónde había empezado a romperse todo. No en la carrera, no en el momento donde perdió, sino mucho antes, en pequeñas decisiones que parecían correctas en ese instante, en pequeños empujones que no parecían peligrosos, en momentos donde eligió seguir adelante cuando tal vez debía haberse detenido. Nada de eso parecía grave por separado, pero juntos construyeron algo que no pudo sostenerse al final. El caballo no fue el mismo después de esa última carrera. No estaba herido de forma evidente, no había una señal clara que pudiera señalarse con el dedo, pero algo había cambiado, algo que no se veía en el cuerpo, sino en la forma en que respondía, en la manera en que corría, en la ausencia de esa conexión que antes era natural. Ya no era el mismo, y Mateo lo entendió, tarde, pero lo entendió. Por eso se fue, no porque quisiera abandonar todo, sino porque sabía que quedarse significaba ignorar lo que había pasado, significaba repetir el mismo error, significaba convertir ese momento en algo que no había sido, y él no estaba dispuesto a hacerlo. Así que tomó la decisión más difícil, la que nadie ve como una victoria, la que no recibe aplausos. Decidió no volver. Pasaron semanas, luego meses, y poco a poco la vida empezó a acomodarse en otra forma, sin carreras, sin ruido, sin ese ritmo constante que había definido todo durante tanto tiempo. Al principio fue extraño, luego se volvió rutina, y después simplemente se convirtió en normalidad. Pero hay cosas que no desaparecen, solo se quedan quietas esperando el momento correcto. Y ese momento llegó sin aviso. Una tarde cualquiera, sin nada especial, sin señales previas, Mateo estaba haciendo lo de siempre cuando alguien se acercó, no con urgencia, no con drama, sino con esa forma tranquila que suele traer noticias importantes sin necesidad de exagerarlas. Le hablaron de una carrera, no cualquier carrera, una última. No era la más grande, no era la más importante, no tenía el mismo peso que las anteriores, pero tenía algo diferente, algo que no se podía explicar fácilmente, algo que no estaba en el dinero ni en la fama, algo que solo tiene sentido para quien ha estado dentro. Mateo no respondió de inmediato, no porque no entendiera lo que le estaban diciendo, sino porque sabía lo que esa propuesta significaba realmente. No era solo volver a correr, era volver a todo lo que había dejado atrás, a ese lugar donde había decidido no regresar, a ese punto donde había hecho una promesa que no quería romper. Y sin embargo, algo dentro de él se movió, no como impulso, no como emoción, sino como una pregunta. ¿Por qué ahora?
Esa fue la parte que no pudo ignorar, porque no tenía sentido que esa oportunidad apareciera justo en ese momento, después de tanto tiempo, después de haber cerrado todo, después de haber decidido que no iba a volver. Y cuando algo no tiene sentido lógico, pero aún así aparece, suele significar algo más. Esa noche no durmió bien, no porque estuviera nervioso, sino porque estaba pensando en lo que había pasado, pensando en lo que había aprendido, pensando en si realmente había terminado todo, o si simplemente había decidido detenerse antes de entenderlo completamente. Recordó al caballo, no como era antes, sino como era ahora, más tranquilo, más lento, pero también más presente. Y en ese recuerdo encontró algo que no había considerado antes. Tal vez no se trataba de volver a lo mismo, tal vez se trataba de hacerlo diferente. Esa idea no llegó como una solución clara, no fue una respuesta completa, pero fue suficiente para abrir una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo, porque volver no siempre significa repetir, a veces significa corregir, a veces significa terminar algo que quedó incompleto. Al día siguiente no dio una respuesta inmediata, no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Y en ese espacio, entre ambas decisiones, algo empezó a cambiar, porque la promesa que había hecho ya no era tan simple como parecía, y la pregunta ya no era si iba a volver, sino por qué. La decisión no llegó de golpe, no fue un sí inmediato, ni un regreso impulsivo como muchos habrían imaginado. Fue algo más lento, más silencioso, como si Mateo estuviera caminando hacia ese punto sin querer admitirlo del todo. Pasó el día siguiente como cualquier otro, manteniendo la rutina, evitando pensar demasiado, pero cada pequeño detalle le recordaba lo mismo, la pista, el caballo, ese momento donde todo cambió. No era nostalgia, no era deseo de volver a competir, era algo más incómodo, una sensación de que algo no estaba cerrado, de que había dejado la historia a la mitad, no por decisión consciente, sino por miedo a enfrentar lo que venía después. Volvió al establo esa tarde, no como antes, no con intención clara, simplemente fue como si necesitara confirmar algo. El caballo estaba ahí, tranquilo, sin esa energía intensa de antes, pero tampoco roto. No era una versión peor, era una versión distinta. Mateo se acercó sin prisa, observando primero, como si estuviera viendo algo nuevo, algo que antes no había entendido completamente. El caballo levantó la cabeza, lo miró, y en ese momento no hubo tensión, no hubo duda, solo reconocimiento, una conexión más silenciosa, menos intensa, pero más estable. Y fue ahí donde Mateo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era emoción, era claridad, porque por primera vez no estaba pensando en ganar, no estaba pensando en demostrar nada, no estaba cargando con expectativas externas, estaba viendo al caballo por lo que era en ese momento, no por lo que había sido antes, y en esa diferencia encontró una respuesta parcial a la pregunta que lo había estado persiguiendo desde la noche anterior. Tal vez no se trataba de volver para ganar, tal vez se trataba de volver para hacer las cosas bien. Esa idea cambió todo, porque ahora la carrera ya no era una oportunidad de redención en el sentido tradicional, no era una forma de borrar el pasado, era una forma de enfrentarlo, de hacerlo diferente, de no repetir el mismo patrón que había llevado a ese punto de ruptura. Y en ese cambio de enfoque, la promesa que había hecho empezó a perder su forma original. No había prometido no volver por miedo. Había prometido no volver a hacer lo mismo. Y eso no era lo mismo que no regresar nunca. Mateo se quedó un rato más, sin hacer nada específico, solo observando, sintiendo el lugar, recordando sin forzar,
dejando que todo se acomodara sin intentar controlarlo, porque esta vez no quería tomar una decisión rápida, no quería reaccionar desde la emoción, quería entender completamente qué significaba volver. Los días siguientes fueron diferentes, no cambió todo de inmediato, pero sí hubo pequeños ajustes, pequeñas acciones que indicaban una dirección. Volvió a entrenar, pero no con la misma intensidad, no con la misma presión. Empezó más lento, más consciente, más atento a los detalles que antes había ignorado. No buscaba velocidad, no buscaba resultados rápidos, buscaba algo más básico, más profundo, algo que no se mide en segundos. El caballo respondió, no como antes, pero tampoco peor. Respondió de forma más estable, más equilibrada, como si también hubiera pasado por su propio proceso, como si también hubiera aprendido algo de lo que había ocurrido. Y en ese intercambio, en ese nuevo tipo de entrenamiento, Mateo empezó a entender que no todo se trata de recuperar lo que se perdió. A veces se trata de construir algo diferente sobre lo que quedó. La idea de la carrera seguía ahí, no como presión, sino como una posibilidad, una opción que cada día se volvía un poco más real, no porque alguien insistiera, sino porque él mismo empezaba a aceptarla. Ya no se preguntaba si debía volver, ahora la pregunta era cómo iba a hacerlo, porque volver sin cambiar nada no tenía sentido, y volver de forma diferente era la única opción. Una tarde, sin planearlo, tomó la decisión. No lo anunció, no lo hizo grande, simplemente lo entendió. Iba a correr, pero no como antes. Esa diferencia, aunque pequeña en palabras, lo cambiaba todo en la práctica, porque ahora la carrera no iba a ser un punto de comparación con el pasado. No iba a ser una oportunidad de demostrar algo a otros. Iba a ser una prueba personal, una forma de ver si realmente había aprendido lo que creía haber aprendido. Los días previos a la carrera no tuvieron la misma tensión de antes. No hubo esa ansiedad constante, no hubo ese peso de tener que rendir al máximo. Hubo algo más tranquilo, más enfocado, una preparación diferente, más limpia, sin ruido innecesario. Mateo no evitó pensar en lo que había pasado, pero tampoco lo convirtió en el centro de todo. Lo dejó estar como parte de la historia, no como algo que debía dominar el presente. Cuando finalmente llegó el día, la sensación fue extraña. No había euforia, no había miedo, había una calma que no había sentido en ninguna de las carreras anteriores. La pista era la misma, el ambiente también, la gente, el ruido, las miradas, todo estaba ahí, pero él no era el mismo, y eso hacía que todo se sintiera diferente. Se preparó sin prisa, revisó cada detalle, no por obsesión, sino por claridad, porque sabía que esta vez cada decisión tenía que ser consciente, cada acción tenía que tener sentido. El caballo estaba tranquilo, sin señales de tensión, sin ese exceso de energía que antes lo caracterizaba. Y en esa calma, Mateo encontró algo que no había valorado antes: confianza. No en el resultado, sino en el proceso. Se posicionaron en la línea de salida. El ruido aumentó, como siempre, ese momento previo donde todo se condensa en segundos, donde la mayoría siente presión, donde todo parece depender de lo que va a pasar después del disparo. Pero para Mateo, ese momento no tenía el mismo peso, porque ya no estaba ahí por la misma razón. El disparo sonó, y la carrera comenzó. Pero esta vez no era igual. El inicio no tuvo nada de especial para los demás. Los caballos salieron con fuerza, el polvo se levantó como siempre, el ruido creció en segundos y todo parecía seguir el mismo patrón de cualquier otra carrera. Pero para Mateo cada detalle era diferente, cada pequeño movimiento tenía más peso, no porque la carrera fuera más importante,
sino porque su forma de estar dentro de ella había cambiado. No buscó la delantera de inmediato, no forzó el ritmo, dejó que el caballo encontrara su paso, no el más rápido, sino el más estable, ese punto donde el movimiento se siente natural, sin tensión innecesaria. Los otros competidores hicieron lo esperado. Algunos salieron agresivos, intentando tomar ventaja desde el inicio. Otros se posicionaron estratégicamente, esperando su momento, y por un instante todo parecía volver a lo mismo de siempre: la competencia, la presión, el ritmo creciente. Pero Mateo no reaccionó a eso como antes, no sintió la necesidad de responder de inmediato, porque ya no estaba corriendo contra ellos de la misma manera. El caballo se movía bien, sin exceso, sin señales de incomodidad, cada paso firme, cada respiración controlada, y en ese equilibrio Mateo encontró algo que antes no había valorado lo suficiente: la sensación de que no estaba empujando, de que no estaba exigiendo más de lo necesario. Esa diferencia era sutil, casi invisible desde afuera, pero para él lo cambiaba todo. La carrera avanzó y poco a poco empezaron a acercarse a la mitad del recorrido, donde normalmente el ritmo empieza a definirse, donde algunos comienzan a perder fuerza y otros a mostrar su verdadera capacidad. Mateo observó sin prisa, sintiendo el movimiento del caballo, ajustando lo mínimo necesario, sin imponer, sin forzar, solo acompañando. Y entonces algo empezó a suceder. No fue un cambio brusco, no fue un momento dramático, fue algo más lento, más natural. El caballo comenzó a avanzar, no porque se le exigiera, sino porque estaba listo, porque su propio ritmo lo llevaba hacia adelante, y en ese avance dejó atrás a uno, luego a otro, sin esfuerzo visible, sin tensión, como si simplemente estuviera encontrando su lugar dentro de la carrera. Mateo no reaccionó con emoción, no aceleró de más, no intentó aprovechar el momento para dominar. Dejó que ese movimiento continuara de forma natural, porque entendía que lo importante no era llegar primero en ese punto, sino cómo llegaban al final. Y en esa decisión, pequeña pero consciente, ya estaba haciendo algo diferente a todas las carreras anteriores. El público empezó a notarlo, primero como una curiosidad, luego como una posibilidad, porque ese caballo que no había salido como favorito, ahora estaba avanzando de forma clara, sin errores, sin caídas de ritmo, y poco a poco empezaba a entrar en la conversación real de la carrera. Pero Mateo no miraba hacia afuera, no buscaba esas reacciones, estaba completamente enfocado en lo que sentía, en cómo respondía el caballo, en si todo seguía dentro de ese equilibrio que había decidido mantener. Se acercaron a la recta final, ese punto donde todo cambia, ese lugar donde las decisiones se vuelven definitivas. Y ahí, por un instante, el pasado volvió. No como recuerdo, sino como sensación, la misma presión, el mismo impulso de acelerar, la misma voz interna que dice «ahora». Mateo la reconoció de inmediato, porque ya la había escuchado antes, y esa vez no la cuestionó, solo reaccionó. Pero ahora era diferente. El caballo estaba fuerte, listo, con espacio para avanzar. La ventaja no era clara todavía, pero era posible, completamente posible, y en ese instante todo indicaba que si daba ese último impulso, si empujaba un poco más, podía ganar esa carrera. La diferencia con la anterior era clara. Esta vez el caballo podía sostenerlo. No había señales de límite. No había esa sensación de estar cruzando una línea peligrosa. Y sin embargo, Mateo no se movió de inmediato. No porque dudara, sino porque estaba escuchando. No la voz de la presión, no la del público, sino algo más tranquilo, más profundo, algo que no empuja, algo que observa. El caballo dio un paso más fuerte, luego otro,
y la distancia empezó a reducirse. Ya estaban entre los primeros. El ruido creció, las voces volvieron. El momento llegó, ese punto exacto donde antes había tomado una decisión que lo cambió todo. Pero ahora no era el mismo momento, porque esta vez no había miedo, no había urgencia, no había necesidad de demostrar nada. Solo había una elección. Mateo respiró más profundo. No aceleró de golpe, no forzó el movimiento, simplemente permitió que el caballo avanzara, permitió que el ritmo subiera, permitió que el momento se desarrollara sin imponerle nada. Y en ese gesto, todo cambió, porque por primera vez no estaba controlando la carrera, estaba confiando en ella. El caballo respondió, con fuerza, con claridad, con una seguridad que no había mostrado antes. No era velocidad desesperada, era avance limpio, natural, y en pocos segundos se colocaron al frente. El público explotó, pero Mateo no reaccionó, porque sabía que la carrera aún no había terminado, y esta vez no iba a cometer el mismo error, porque ahora entendía algo que antes no entendía, que no se trata de ganar rápido, se trata de llegar bien, y la meta ya estaba cerca. La meta ya no era una idea lejana, ya no era ese punto que se ve desde lejos sin sentir su peso real. Ahora estaba ahí, visible, concreta, acercándose con cada paso, con cada respiración, con cada pequeño ajuste que definía lo que iba a pasar en los siguientes segundos. El caballo seguía fuerte, no había señales de ruptura, no había ese límite invisible que antes había aparecido sin aviso. Esta vez todo se sentía dentro de control, dentro de un equilibrio que Mateo había aprendido a reconocer. El ruido del público crecía, como siempre, ese sonido que intenta empujar, que intenta acelerar, que intenta meterse dentro de la decisión. Pero esta vez no tenía el mismo efecto, no se convertía en presión, se quedaba afuera. Mateo no miró atrás, no necesitaba hacerlo, porque ya no estaba comparando, ya no estaba reaccionando a los demás, ya no estaba corriendo contra algo externo. Estaba dentro del momento, completamente presente, sintiendo cada movimiento sin anticipar el siguiente, sin forzarlo. Y en esa forma de estar, la carrera dejó de ser una lucha y se convirtió en algo más limpio, más directo. El caballo dio otro paso firme, luego otro. La distancia se mantuvo, nadie lo alcanzaba, pero tampoco se escapaba. Era una ventaja real, pero no exagerada, una de esas posiciones donde todavía todo puede cambiar si cometes un error, si fuerzas de más, si pierdes ese equilibrio que te llevó hasta ahí. Y Mateo lo sabía, no como una teoría, sino como algo que ya había vivido. Ese fue el momento más importante, no el inicio, no la mitad, no el primer avance, sino ese punto donde ya estás adelante y tienes que decidir cómo terminar. Antes, ese momento significaba acelerar, asegurar, empujar hasta el límite, no dejar nada, no pensar, solo ejecutar. Pero ahora no era así, porque ahora entendía que ese impulso, aunque efectivo a corto plazo, puede romper lo que estás intentando construir a largo plazo. El caballo respondió al ritmo que llevaba. No pidió más, no se resistió, simplemente continuó. Y Mateo hizo algo que desde afuera parecía pequeño, casi invisible, pero que en realidad lo cambió todo. No aceleró más de lo necesario, no buscó ventaja extra, no forzó el final, solo mantuvo. Y en ese mantener había más control que en cualquier explosión de velocidad. La meta estaba a segundos, el público gritaba, las manos se levantaban, las voces se mezclaban, pero dentro de ese ruido había calma, una calma que no venía de la certeza de ganar, sino de la certeza de que, pasara lo que pasara en esos últimos metros, no iba a traicionarse a sí mismo otra vez. El caballo cruzó la línea,
primero. Pero esta vez no fue igual. No hubo esa explosión inmediata dentro de Mateo. No hubo ese salto emocional que antes definía el momento. Hubo algo más tranquilo, más profundo, más real, porque esta vez no solo había ganado la carrera, había terminado bien. Y esa diferencia, aunque invisible para los demás, era todo. El caballo redujo el ritmo de forma natural, sin tensión, sin señales de haber sido llevado más allá de su capacidad, su respiración fuerte pero estable, su cuerpo respondiendo como debía, sin ese quiebre que antes había dejado una marca imposible de ignorar. Mateo apoyó la mano sobre su cuello, no como un gesto de alivio, sino como una confirmación, una forma de sentir lo que ya sabía. Todo estaba bien, y en ese todo está bien había más valor que en cualquier resultado. La gente empezó a acercarse, algunos celebrando, otros sorprendidos, otros simplemente reconociendo lo que acababan de ver. Pero Mateo no se dejó llevar por eso, no porque no importara, sino porque entendía que ese momento no dependía de ellos, no estaba construido para ellos. Lo que había pasado en esa pista no era solo una victoria visible, era una corrección invisible. Miró una vez más hacia atrás, no para ver a los demás, sino para ver el camino, y en ese instante entendió algo que no había entendido completamente antes, que la promesa que había hecho no era equivocada, solo estaba incompleta, porque no se trataba de no volver, se trataba de no volver de la misma manera, y esa diferencia es la que cambia todo. El otro jinete cruzó segundos después, no muy lejos, lo suficiente para que la carrera siguiera siendo real, lo suficiente para que no fuera una victoria fácil, y en ese detalle Mateo encontró otra confirmación, que no había necesitado destruir para ganar, que no había tenido que llevar todo al límite para cruzar primero. Eso era nuevo, eso era diferente. Eso era lo que había venido a buscar, aunque al principio no lo supiera. El ruido empezó a bajar poco a poco. Como siempre, la pista volvió a su estado normal. La gente se dispersó, las voces se alejaron, pero Mateo no se movió de inmediato, no porque estuviera atrapado en el momento, sino porque quería quedarse unos segundos más dentro de esa sensación, no para repetirla, sino para entenderla completamente, porque hay momentos que parecen importantes cuando ocurren, y otros que entiendes después. Este era de los dos. Finalmente dio un paso atrás, luego otro, sin prisa, sin necesidad de alargar el momento, porque sabía que no se iba a perder, que no dependía de quedarse ahí para recordarlo. Lo que había pasado no estaba en la pista, estaba dentro de él, y eso no se va. Giró el cuerpo y empezó a caminar, no como alguien que termina una carrera, sino como alguien que termina un ciclo, sin peso, sin duda, sin necesidad de demostrar nada más. Y en ese caminar había algo que antes no estaba, paz, porque al final no se trata de volver o no volver, se trata de cómo vuelves, y esta vez volvió bien. Y si llegaste hasta aquí, no fue solo por una historia de caballos, fue porque en algún punto entendiste que esto también es sobre ti, sobre decisiones que nadie ve, sobre momentos donde puedes ganar todo o perder algo más importante. Si te gustan historias así, reales, profundas, que te dejan pensando incluso después de que terminan, suscríbete ahora mismo, porque este canal apenas empieza y las mejores historias todavía están por venir, porque hay algo que la mayoría nunca entiende. No siempre gana el que llega primero. A veces gana el que aprende cuándo y cómo hacerlo